Estamos grabando. Bueno, os presento a Paz. Paz es una amiga mía que la he invitado hoy a compartir porque ella escucha al Señor, ella ha aprendido cosas de mucho sobre profecía, escuchar a Dios y sus palabras me han ministrado y está en nuestro grupo de Reconstruyéndonos y te damos la bienvenida, Paz, y te damos muchas Muchas gracias. gracias y que te damos la libertad para compartir. Así que adelante. Muchas gracias y bienvenidas a todas. Bueno, en realidad yo siempre he tenido, bueno, podemos hacer una oración, lo Sí, primero, ¿no? mejor. Sí. Sí, venga. Bueno, Señor y Dios, te damos gracias por poder estar aquí. Venimos a buscar tu verdad, a buscar escucharte lo que tienes preparado para nosotros. Espíritu Santo, guíanos, porque tú nos guías a toda la verdad. Queremos entrar en tu secreto con humildad, reconociendo que nosotros estamos aquí en la tierra, pero tú estás en el cielo y tus pensamientos y tus caminos son más altos. Así que revélanos, Padre, revélanos lo que necesitamos para cumplir la asignación que tú nos has encomendado. Amén. Y te damos gracias por cada integrante que está hoy aquí. Te pedimos que abras nuestros ojos del Espíritu y nuestros oídos, Señor, que podamos oírte hablar claro para poder crecer y cumplir el propósito que tú diseñaste desde el principio para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, pues yo os cuento un poco que en realidad eh, a mí siempre me ha llamado muchísimo todo lo que tenía que ver con profecía. Y de hecho hace unos años, pues yo empecé a sentir deseos de leer Apocalipsis. Yo me reunía en una comunidad por 20 años, estuve y tuve muchos deseos de leer Apocalipsis, pero al principio no entendía mucho nada y todo me resulta, pero me ha gustado mucho siempre el lenguaje alegórico, eh, los símbolos y las parábolas de Jesús, por ejemplo. Me encantaba poder descubrir qué significaba cada cosa y cómo lo utilizaba, ¿no? Entonces, todo ese mundo abstracto, por así decirlo, me ha llamado mucho siempre. Antes de convertirme, pues estuve un tiempo, echaba las cartas del tarot, o sea que siempre me ha llamado todo esto más profundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues eso, después de 20 años de estar en una comunidad, empecé a leer Apocalipsis y ahí empezó a cambiar toda mi vida, porque el Señor, yo empecé a oír la voz de Dios, no audible, ¿no? Pero empecé a ver cómo Él me dirigía por un camino que yo no conocía y que no era lo que yo había estado viviendo hasta ese entonces. Y después de meterme en el Antiguo Testamento, empaparme con los llamados de los profetas, me encantaba, o sea, yo me veía reflejada en la vida de los profetas, en el llamado que Dios les hacía, yo sentía que me lo decía Dios a mí. Y cuando yo leo las profecías o sea, entiendo, o sea, para mí era era algo como natural, ¿no? Yo me veía como pez en el agua, leyendo profecía y escuchando de profecía, era lo que más me gustaba. Me podía pasar horas y horas, pero no se quedó solo ahí, claro, porque yo tuve que salir de la iglesia, pues porque entendí que Dios me estaba llamando a poner mi mente en claro, porque tenía muchísima confusión con todo. eh, Como tú decías, Dana, en la iglesia no había profetas. Yo, en la comunidad donde me reunía era una comunidad independiente, no tenía una denominación específica, pero sí que había estado, por ejemplo, en Burgos durante 8 años, había estado en una comunidad anabaptista.
Y allí sí que los dones bueno, la profecía y todo eso era un fluir más natural y más común, ¿no? Incluso podíamos salir al micrófono a compartir lo que el Señor nos hablaba durante la semana, si nos había dado una palabra, pero aquí en Valladolid no. Aquí yo no podía hacer eso y entonces para mí fue como que me pusieron un tapón. Cuando yo vine de Burgos con todo ese mundo tan amplio, ¿no? Y vine aquí, era como que me taparon, como que de ahí no podía pasar. Yo no podía tener la libertad de danzar, de lo que el espíritu te llevara a hacer, no había esa libertad. Y entonces, finalmente, pues el Señor me habló que era necesario, él me hablaba del término Babilonia, ¿no? Babilonia viene de Babel y es una atmósfera de confusión o una mentalidad confundida, una mentalidad que lo mezcla todo, ¿no? Una atmósfera donde se mezclan muchas cosas. Y ya sabemos que para Dios lo de la mezcla, nada No que le ver. gusta. Entonces, yo entendí que tenía que tomar distancia, que tenía que salir, apartarme de ahí. Yo no lo veía como algo definitivo, pero cuando fui a hablar con los pastores, pues a ellos no les pareció nada bien esa idea y tampoco me quisieron reconvenir con la escritura para hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, la reacción que tuvieron no fue muy buena y no me gustó cómo me trataron. Entonces, al mismo tiempo, sufrí una mudanza al pueblo en vez de estar en la ciudad y, y bueno, pues me aislé totalmente. Con mi marido nos vinimos al pueblo y nos aislamos totalmente. Y ahí es donde yo comienzo mi estudio personal. Y después de 10 años de estar así buscando al Señor en mi soledad, en mi desierto, recibiendo cada día el maná, porque cada día yo he vivido que el Señor me dirigía y de hecho hoy por hoy he visto cumplidas muchas cosas que Él me ha hablado en el pasado, en estos años, y que yo antes no entendía. Entonces, Él, a base de buscarle, Él dice que es tiempo de buscarle, no que el que le busca le encuentra, Él no se esconde de nadie. Entonces, todo este tiempo buscándole ha dado un fruto. El fruto es que me ha dado revelación sobre por qué me han pasado las cosas que me han pasado, por qué he tenido que vivir este tiempo así y que era su propósito que yo estuviera apartada para limpiar mi mente de toda la estructura que se me había colocado cuando yo he estado en la iglesia, ¿no? Hay iglesias que tienen sistemas religiosos erróneos, política religiosa, que eso nos hace muchísimo daño. Pero uno tiene que congregarse, ¿verdad? Y, y hemos de buscar el lugar al que Dios nos dirige, donde hay libertad para crecer. Como tú decías hace algunas semanas, Dana, muchas veces nos ponen tope para que no crezcamos más. ¿Entiendes? Entonces, yo eso no lo he entendido hasta ahora. Yo ahora estoy entendiendo, yo creo que es también el tiempo profético que estamos viviendo, ¿no? Que el Señor está abriéndonos el entendimiento, nos está dando conocimiento. Estamos viviendo un tiempo muy, muy especial, histórico y además como nunca. No ha habido nadie que haya vivido este tiempo. Nuestra generación está viviendo el tiempo del cumplimiento de todas las cosas y vamos a ver cumplirse muchas cosas que Dios nos ha hablado. Entonces es algo muy grande, muy serio, de mucha responsabilidad para los que recibimos de parte de Dios, de mucha responsabilidad, porque como le decía a Ezequiel, tenemos que hablar a un pueblo y a Jeremías también, ¿no? A un pueblo
que se cree ser pueblo de Dios, pero que no quiere escuchar la verdad que Dios habla. Entonces, no van a recibirnos bien, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hablar la verdad que recibimos de parte de Dios. Entonces, el Señor nos va a preparar, nos ha preparado todo este tiempo y va a seguir haciéndolo, porque Él va a darnos ese espíritu de Elías, que somos como llama de fuego y que no hay nadie que nos haga frente, y que pone nuestra cara como de diamante para que todas las ofensas que puedan hacernos no nos hieran profundamente y podamos continuar avanzando. Amén. Entonces esto es para valientes, esto no es para, o sea, por eso es muy importante el tema de la identidad y el propósito, que era el tema que yo iba a tratar, pero al hilo de lo que tú estabas haciendo, lo más oportuno era hacer esta sección. Pero la identidad y el propósito que nosotros tenemos en Dios tiene que estar clara en nosotros, porque si no, uno no puede ir a, mira, Moisés, ¿no? Cuando a Moisés le dice Dios, mira, vas a ir a Faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo. Y Moisés, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Él tenía un problema de identidad grande, ¿no? Entonces, tenemos que estar convencidos de que Dios nos envía. ¿Pero por qué nos envía? Pues porque somos sus hijos, pero además somos embajadores de su reino, que el reino de Dios es el Evangelio. O sea, el Evangelio de lo que trata es del reino de Dios, que viene a establecerse en la tierra. Dice que se va a hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, su reino, el reino de Dios, o sea, la historia del Evangelio termina con Jesús reinando sobre la tierra. Amén. Bueno, termina en la eternidad, pero antes de eso, Jesús establece su reino en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Y nosotros estamos ahí con él. Esta generación es llamada para reinar con Cristo sobre la tierra. Amén. No nos vamos todavía a ningún sitio. O sea que hay que prepararse, porque esto que dicen de que, bueno, yo no sé, a lo mejor me meto en camisas de once varas, como dicen aquí, métete. pero yo no sé lo que vosotros creéis sobre el arrebatamiento. El arrebatamiento yo siempre lo he considerado, en mi pobre ignorancia, lo consideraba como algo espiritual, no como que nos íbamos físicamente. Aunque hay un arrebatamiento cuando el Señor vuelva, efectivamente, ahí sí seremos transformados en el aire y iremos con Cristo a las bodas del Cordero. Pero la tribulación la pasamos. La tribulación la pasamos. La iglesia está en la tribulación y la iglesia está protegida. Mirad, cuando Apocalipsis habla de la mujer en el desierto y de que el Señor tiene un lugar reservado para ella, para sustentarla por 3 años y medio, por 42 meses o por 3 tiempos y medio, ¿no? Pues está hablando De la iglesia. que la iglesia en la tierra va a pasar por toda esa tribulación, pero va a estar protegida. Él lo puede hacer porque ya lo hizo. Ya lo hizo con el pueblo de Israel. Él pasó en el desierto toda serie de vicisitudes y Dios los protegió. No les faltó pan, no les faltó agua, sus ropas no se envejecieron. Bueno, Él puede hacerlo. Entonces, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Ahí cada uno tiene que recibir de parte de Dios qué creer, porque si tú escuchas prédicas sobre el arrebatamiento que hablan en muchas iglesias, ¿no? También te convencen. A mí también me convencía lo que yo escuchaba en vídeos y lo que yo escuchaba de líderes sobre que nos íbamos, que todo el mundo desaparecía en un momento dado y que nos íbamos. Y qué bonito, porque así digo, bueno, yo no tengo que prepararme para nada, porque como me voy, es un escapismo muy, muy comodón, ¿no?
como me voy, ¿para qué me voy a preparar? Bueno, hay pues tres, déjame hacer un paréntesis, hay tres teologías, la de que nos vamos antes, la que nos vamos en medio, después de los 3 años y medio, y la que pasamos la tribulación. Yo claro, bueno, en esto no me meto. O sea, no, yo tampoco, por eso digo que es mi opinión. Mi opinión es que es después, es que es al final. Pero bueno, el caso es que el Evangelio tiene que ser predicado a toda la tierra, como tú decías, Dana, y alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. claro. Entonces, nosotros somos los discípulos, pero tenemos que ser convertidos en testigos. Y testigo es uno que ve, ve espiritualmente. Si no podemos ver lo que Dios trae en el tiempo que viene, si no podemos ver, ¿cómo lo vemos? Claro, el Señor nos tiene que abrir los ojos del El espíritu, los espíritu. ojos del entendimiento, ¿verdad? Ver es entender, no tenemos que tener una visión así como en panorámica, ¿verdad? Que también puede ser, pero no tiene ese entendimiento lo que necesitamos, entender las escrituras. Dice que le fueron abiertas las escrituras al etíope, Felipe le abrió las escrituras, él estaba leyendo, pero no entendía. Entonces nos tienen que ser abiertos los ojos del entendimiento para que cuando vayamos a leer la escritura, eso se nos revele. Y eso sucede en el lugar secreto que tú hablabas la semana pasada. Eso solamente puede suceder en el lugar secreto, pero lo que tenemos que tener claro es que ese acceso le abrió Jesucristo con su obra redentora. Abrió el acceso para que nosotros podamos entrar al secreto del Padre, al lugar donde Él nos enseña, nos instruye personalmente como maestro, nos da clase personalmente. Es una maravilla, ¿no? Tener al Señor como maestro. No necesitamos un maestro, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. Pero para que nosotros nos sea revelada esa verdad, tenemos que entrar al lugar secreto con el Padre, al lugar donde Él habita. Y resulta que en el Antiguo Testamento, antes de venir Jesús, Él habitaba en el templo, en el lugar santísimo, ¿verdad? O en el tabernáculo. Pero hoy en día, ¿dónde habita el Señor? En nuestros corazones. Nosotros. En nosotros. Entonces, ¿el lugar secreto dónde está? Aquí, en el Aquí. corazón. No tenemos que buscarlo fuera, en alguna parte o en algún lugar, ¿no? Solo tenemos que ponernos, mira, yo supongo, yo pienso en el holocausto, tantos judíos, yo pienso, no tenían Biblia, muchos no tenían Biblia, no tenían nada, solo se podían sentar en así en un rinconcito y ahí oraban y se ponían en comunicación con el Padre. No necesitamos nada. Si tienes las escrituras, pues mira, mientras las tengamos, gloria a Dios. Pero a lo mejor va a llegar un momento que no las vamos a tener, porque el anticristo está por revelarse y él va a perseguirnos. Va a perseguirnos, no vamos a tener a mano nada de lo que tenemos ahora. Entonces, más nos vale aprender ahora a estar a solas con Dios y buscar ese maná que necesitamos cada día para poder hacer su voluntad, porque si no, sin el Espíritu Santo, sin sus dones, todo está ya dado. Por eso las oraciones muchas veces no son dame, porque ya nos ha dado todo. Con su espíritu ya es como cuando un bebé está en el vientre de su madre. Él tiene todo lo necesario para sobrevivir y para crecer. Nosotros ahora mismo está por manifestarse. Dice
que viene la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que manifestar lo que hay dentro a Jesús, de la forma que Él nos modeló. Él modeló un tipo de hombre con el Espíritu Santo permanente en Él, habitando en Él. ¿Y qué hacía Jesús? Pues todo lo que hacía Jesús y más vamos a llegar a hacer nosotros. Por la gracia de Dios, porque tenemos todo. Ya tenemos todos los dones, todos los recursos están dentro. Solamente tenemos que descubrirlos. Entonces, ahí entra lo profético. Porque cuando tú entras en el secreto, el Señor te revela lo que va a hacer. Dice que no hace nada el Señor sin revelar a sus siervos, los profetas, lo que viene, ¿no? Lo que viene, sus deseos, su plan, su propósito para nuestra vida, para la vida de los demás también. Entonces, es imprescindible que nosotros aprendamos cada día, que hagamos el hábito cada día de buscar en el secreto de Dios lo que Él nos quiere revelar para vivir un día a la vez, pero también para planificar el futuro, para zanjar también el pasado, porque hay cosas que el Señor nos habla de nuestro pasado también, ¿no? Y eso, ahí entra la sanidad, ahí entra en juego la sanidad interior, ¿no? La sanidad emocional, la sanidad espiritual, cuando tenemos que cerrar la puerta del pasado, porque eso ya no lo podemos cambiar. Y tampoco podemos controlar el futuro, pero sí podemos planificarlo en base a lo que Dios nos revela. Entonces, tengo aquí algunas notas. Mirad, habla de lo profético. Bueno, el Padre diseñó en el principio para el hombre y para la tierra, diseñó un plan, hizo un diseño original. El plan que el Padre le dio a Adán cuando lo creó fue que viviera en intimidad con él, que viviera en ese lugar secreto. El Edén el huerto, era el lugar secreto. Amén. Pero Jesús vino a devolvernos ese estado, pero no llevándonos al Edén, sino metiendo el Edén en nosotros, ¿verdad? Entonces, el plan para Adán fue que viviera en intimidad con él y que gobernara la tierra como Dios gobierna el cielo. Es el diseño, el plan de Adán es el diseño donde el hombre gobierna la tierra juntamente con el Padre Celestial, porque vive en intimidad con él, vive en este secreto. Entonces, este diseño ha sido anunciado, se ha manifestado en gran parte, pero será establecido en plenitud cuando Jesús venga a implantarlo sobre la tierra. Ahí será en plenitud. Ahora mismo está en nosotros ese diseño, ¿no? Pero viene a establecerse en la tierra. El diseño del Padre, que está terminado en su pensamiento, está terminado, porque Él no tiene tiempo, ¿verdad? No tiene presente, pasado y futuro. En su tiempo está terminado, pero necesitamos hacerlo, manifestarlo en este plano natural. Y somos nosotros, es a través nuestra que el Padre hace legal su plan sobre la tierra. Por eso somos... hay que darse el valor que Dios nos ha dado de testigos, de embajadores, de representantes
Y eso es un alto cargo. Tenemos que saber quiénes somos, de verdad, porque esto es muy importante. Si no, va a venir cualquiera y nos va a soplar y nos va a tumbar. Y nosotros, Dios nos ha dado una autoridad de embajador. Tú mira a ver algún embajador, si a él le soplan y se cae. Él sabe quién es, tiene su autoridad. Y esa autoridad nosotros necesitamos hacernos dueños de ella, porque el Señor ya nos la ha dado. Jesús, cuando vino, dijo que Él nos delegaba esa autoridad que el Padre le había dado a Él. Amén. Entonces, lo que está terminado y es pleno en la eternidad del Padre Celestial, pero que debe manifestarse en la línea del tiempo aquí. Y le fue establecida a la humanidad. O sea, eso que Él ha terminado en la eternidad tiene que manifestarse para nosotros ahora, en este tiempo. Dice Romanos 15, ¿no? Que alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. O sea, él se va a levantar a gobernar, a reinar a nosotros, a los gentiles. No, aquí los judíos no. Bueno, entonces el Espíritu del Señor está generando un movimiento en la tierra en base a ese diseño divino, a ese plan, tanto en el ámbito espiritual como en nosotros. Y eso se conoce como mover profético. Eso que el Espíritu está generando, ese movimiento que el Espíritu está generando, despertando el Espíritu en nosotros, haciéndonos entender, revelándonos y guiándonos a toda la verdad cuando entramos en el lugar secreto, eso se llama mover profético. Dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Efectivamente, nosotros tenemos que estar en ese secreto para poder hacer lo que el Padre nos hace ver. Si no vemos si no vemos lo que el Padre hace, si Él no nos revela a nosotros lo que Él hace, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es la profecía? Mirad, hay una palabra en hebreo que dice nebuá y es mensaje, predicción oral o escrita, pronunciamiento cantado, porque también había cánticos. Es el mensaje que viene de parte del Padre, el cual es inspirado por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. Entonces, los propósitos de la profecía, ¿por qué? ¿Por qué el Padre hace esto, no? Dice, primero, para revelar ese diseño original al hombre. También para señalar tiempos y temporadas, para implementar ese diseño. O sea, este diseño no se ha implantado antes. Hay un tiempo de cumplimiento de las cosas de Dios. Dice que hay un tiempo en el que se va a cumplir todas las cosas. Y es como decías ayer, eras tú que decías, los tiempos postreros empezaron cuando vino el Espíritu Santo. Y si ya empezaron entonces, fíjate ahora en qué tiempos estamos. Pues en los muy, muy postreros, ¿no? Bueno, también direcciona el proceso de edificación, de exhortación y de consolación para los hijos de Dios. Hay un proceso en el que vamos a ser restituidos, como tú decías ayer, pero en ese proceso necesitamos ser edificados, ser exhortados y ser consolados para poder ser restituidos. Amén. Porque tenemos que entenderlo, pero en ese entendimiento dice que
el que mucho sabe, mucho pena, ¿no? Pues en ese entendimiento va a haber dolor y va a haber que dejar cosas y va a haber que ser transformado y eso duele porque el crecer duele, el madurar duele. Entonces, revelar, también el propósito es revelarnos la verdad, ¿verdad? Para provocar ese despertar del espíritu, ubicarnos en nuestra posición. ¿En qué posición me pone a mí el Padre? Pues eso, somos la infantería. En el ejército del Señor hay posiciones, están los generales, están los estrategas, está la infantería. La infantería es la que va de frente, la que se lleva todos los golpes, donde hay muchos caídos, muchos caen, ¿no? Los mártires. Sí. Los mártires solo vienen ahí en la tribulación, es donde están los mártires, ¿verdad? Pues eso es lo que nos ha tocado, ser mártires y dar la vida. Dar la vida, no sabemos si será también físicamente, pero sí tenemos que darlo todo. O sea, dice que el que ame a padre o madre más que a él, ¿no? Pues no es digno. Entonces, bueno, dice también viene, la profecía viene para desnudar el corazón, lo que estamos hablando, y revelar el corazón del Señor. Desvela, desnuda nuestro corazón, saca lo que hay ahí. Para eso el Padre nos mete en proceso y nos lleva a desiertos y nos lleva a procesos de carácter, ¿no? Para desnuda nuestro corazón. Dice que Él llevó a Israel al desierto para saber lo que había en su corazón. Y también la profecía nos revela el corazón de Dios, el corazón del Padre. Entonces, 1 Corintios dice, pero si el 14, en 14, 1 Corintios, donde tú estabas el 14 ayer, decía, el 25, el 24 y 25 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Para eso es la profecía. Para que si alguien viene y tú tienes una palabra para él y esa palabra le descubre algo que él tiene dentro y que no sabe nadie, dice, realmente aquí está Dios, ¿no? Bueno, también nos da testimonio del Mesías. La profecía nos da testimonio de Jesús, de su carácter, de su obra, y permite que se manifieste. Y activa el poder creativo que sale de su boca, de la boca del Señor, para cambiar la realidad que no está ajustada a la verdad del Señor. Cambia la realidad que está equivocada y manifiesta el diseño celestial. Dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, lo que el Señor nos da de testimonio, el espíritu dice de Dios da testimonio a nuestro espíritu de la verdad. Ese es el testimonio de la profecía. Y es más, Apocalipsis, por ejemplo, cuando tú empiezas a leer el libro, lo primero que dice es que el que lea ese libro va a recibir una bendición. Esa bendición es el testimonio de Jesucristo, el testimonio de la profecía. Ahí uno recibe una bendición que es que se les son abiertos los ojos, porque Apocalipsis es retirar el velo. O sea, es que nos es retirado el velo y empezamos a ver. Eso es lo que me pasó a mí. Es que ese es mi testimonio.
Yo no entendía al principio, pero a base de buscar y intentar comprender, el Señor dice, el que busca halla, no nos Amén. deja en ignorancia. Amén. 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 Entonces, también nos conduce a la restauración, ¿no? Eh, nos conduce a la restauración a nosotros y a la restauración de todas las cosas. El espíritu de profecía nos hace ver cómo tenían que ser las cosas y vamos encaminados en esa dirección. Nos ubica en el panorama o tiempo profético también, que ha sido señalado en las Escrituras. Dice Hechos 3:2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Espera, ¿ves? O sea, aquí a este hombre se le ponía a la puerta del templo. Alguien le traía y le ponía a la puerta del templo. Entonces, la profecía viene para ubicarnos a nosotros, no para que otros nos pongan. ¿Mm? Y dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estamos viviendo la noche espiritual. El mundo está en tinieblas. Estamos viviendo lo que es la noche y cuando Jesús viene dice que es el sol de justicia, es el nuevo día. O sea que nosotros estamos yendo hacia un nuevo día, pero estamos viviendo en la noche. Y en la noche dice que hacemos bien en estar atentos a la profecía, que es como una antorcha que nos ilumina. Las Amén. profecías nos hablan del futuro, ¿no? De lo que viene. Es como una antorcha que nos está iluminando el camino hacia donde vamos. Amén. Entonces, mira, cuando dicen que no hay profetas y que la profecía ya, mira, de verdad, es como ciegos, guías de ciegos. Claro. Es lo que dice. Es lo que yo le planteé, ¿sabes? Le planteé, ¿cómo podemos cumplir la gran comisión? Cuando yo me di cuenta que la gran comisión nos pide que resucitemos a los muertos, ¿quién va a resucitar un muerto sin los dones del Espíritu Santo? Nadie puede hacer eso. ¿Me No, entiendes? no, de Dios no, verdad. el Señor no nos hubiera mandado una cosa que no podríamos cumplir. Efectivamente, Él nunca nos va a decir, no nos va a dar una encomienda sin capacitarnos para ella. Ujú. A Ezequiel, por ejemplo, cuando yo leía, yo veía que Dios le da toda la instrucción y todos los detalles de lo que iba a ser su ministerio y de cómo Él le había preparado. Cuando le dice, afírmate sobre tus pies, ¿no? Levántate, afírmate sobre tus pies. Que no nada de estar postrado. O sea, atento a mis instrucciones. Él claramente le dice lo que tiene que hacer para cumplir con la encomienda. Escúchame, yo te voy a dar la instrucción. A ti no te va a faltar qué decir en el momento que tú vayas a dar palabra, porque vas a hablar lo que yo te ponga en tu boca, ¿no? No nos va a faltar cuando, o sea, ahora mismo, por ejemplo, el Espíritu de Dios está poniendo un denuedo para que ese evangelio llegue a los confines del mundo. Tiene que haber un denuedo, una falta, un valor, una valentía, un no tener miedo a nada, un dar la vida porque dices, como un testimonio que oía que dice que uno le dijo, eres tú, cuando hablabas ayer de Felipe, cuando alguien le dijo, arriba las manos, no, que te voy a matar. Pues eso es no tener miedo a nada, a nada. ¿Qué voy a tener miedo? Si me matan, me voy con Dios.
Una Sí, maravilla, ¿no? él hizo así, le encañonaron y hizo Gloria a Dios gritando, ¿sabes? Pero Sí, gritando sí, como sí. grita él. Madre mía, que tiene una voz muy poderosa. Sobre el espíritu de discernimiento que dejaste tú ayer en el tintero porque querías que hablara yo de él, ¿no? Con respecto a la profecía, ¿verdad? Ujú. Pues resulta que es que yo había estado con el tema de los dones y habíamos estado viendo los dones y, a ver, espérate. No, tranquila, yo no lo dejé para ti, solamente dije que eran las 11:30, digo, tengo que terminar, ¿me entiendes? Entonces dije, esto tiene que seguir, pero no sabía si podrías seguir. Mira, sí, ¿Qué la pasa? palabra, o sea, el discernimiento de espíritus es una impartición que nos permite distinguir entre diferentes espíritus y cuál es la fuente verdadera. Si es demoníaca, si es angelical, si es humana o si es el Espíritu de Dios. Entonces nos permite identificar qué espíritu está actuando en la persona que nos viene a hablar. Ujú, ujú. Y eso es imprescindible que hoy en día lo tengamos, porque dice que el engaño hasta a los hijos de Dios nos va a arrastrar. Ujú, Entonces es tan sutil porque es una mezcla de verdad y mentira. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, nos van a engañar, nos va a arrastrar, nos permite discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Fíjate qué importante es esto, ¿no? Entonces, el don de profecía, por ejemplo, dice que es la revelación a través de la cual Dios anticipa los hechos y habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. O sea, que profecía no es solo adivinar el futuro, que la mayor parte de las veces no es eso. Yo, por ejemplo, cuando doy una palabra de ánimo o una palabra para consolar a alguien y la tomo de las escrituras, estoy profetizando, porque le estoy diciendo, ya verás, tú vas a poder levantarte, tú vas a salir adelante, tú no te preocupes, Dios está contigo, esto que te está pasando es un proceso. Yo estoy profetizando, porque estoy consolando. amén. Entonces, profetizar es exhortar, es consolar y es edificar. Es edificar. Por Ah, eso se necesita en el cuerpo de Cristo, se claro, necesita al profeta, porque el profeta edifica el cuerpo también, amén. como el pastor, como el evangelista, como el apóstol. Eh, la Paz, profecía, ajá. perdón, ¿sí? Perdón, Paz, te voy a interrumpir. Solo yo te digo ahí, porque si no me pierdo en la idea. Dos cosas que, bueno, acá se toma la palabra para explicar esto de que no hay profetas, lo que tú decías en la actualidad, porque pues Apocalipsis fue escrito como, digámoslo así, la última profecía o la profecía de los últimos tiempos y que son los que estamos viviendo efectivamente y que dice pues que no agregarás ni una coma, obviamente a lo que está escrito, ni tampoco le agregarás, ni tampoco quitarás ninguna palabra. Pero también la otra cosa que se dice acá, justamente para eso, para decir que ya no hay profetas, es que en la escritura dice que la profecía se acabó con Juan, que me imagino se refería a Juan el Bautista y no a Juan el discípulo de Cristo que escribió Apocalipsis en la isla de Patmos. Entonces, no sé cómo responder eso yo. Pues que no se ha acabado porque Juan escribió Apocalipsis y Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y todo el que lea Apocalipsis, si tú empiezas a leer Apocalipsis, lo ves, ahí lo dice. Lo he estudiado. Todo el que lea este libro, hay una bendición.
¿qué es? ¿El testimonio? Sí, De hecho, dime. es un libro de promesas, Apocalipsis. Generalmente no tenemos un poco de temor, pero cuando lo lees, para los hijos de Dios es un libro de promesas. Ujú, Es un libro efectivamente para celebrar, para ver lo que viene al mundo, sí, claro, es muy duro, lo que el mundo va a experimentar, pero nosotros no, no, el Señor no va a permitir que nosotros suframos esos juicios. claro. Él va a poner su mano, Él nos pone sus alas sobre nosotros y nosotros, no, 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 no. Es como el pastor que lleva sus ovejas al campo y empieza la tormenta. Él las mete en el aprisco. Ujú. No, no va a dejar que la tormenta nos caiga encima. Sí, de hecho hay un versículo de Apocalipsis que dice que no tocará ni el aceite Ni el vino. ni el vino, que somos nosotros, tanto el fruto de la vid como el fruto del olivo. O sea que a nosotros no nos va a tocar eso, solo que sí nos puede tocar pues ser mártires, eso sí, pero Claro, los juicios de Dios no. O sea, cuando no, no, vengan no, no. plagas, cuando vengan estas cosas, el Señor nos va a guardar, pero en cuanto... Claro, o sea que, por ejemplo, si hay escasez en el mundo entero, por supuesto nosotros, pues vamos, no nos vamos a morir de hambre, pero vamos a sufrir esos efectos de Ujú. una u otra manera. Y si viene, si cae fuego del cielo, pues donde estemos, si cae fuego del cielo y cae en la vecina de al lado, pues hombre, es que eso no nos deja indiferente. El sufrimiento por los que están sin Dios lo vamos a tener, ¿verdad? Porque no va a ser algo para estar bailando y tirando cohetes, pero nosotros sabemos lo que nos espera. Nosotros tenemos un futuro glorioso con Cristo. No, 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 no tenemos que tener ningún temor, ningún temor. Además es que mm, hay unas ilustraciones muy buenas que muestran al Hijo de Dios cuando tiene al Espíritu Santo sobre la tierra y va como iluminado y los demonios se le apartan, ¿no? Se apartan de él. Pues somos indestructibles. O sea, cuando en Apocalipsis habla de los dos testigos, es que leer esa parte porque es maravillosa. Ujú. Esos dos testigos que pueden decir que son Moisés, que son no, que son Elías. Bueno, yo veo que esos testigos somos nosotros. Es una representación de lo que somos nosotros. Fuego sale por nuestra boca. ¿Qué es el fuego? La palabra de Dios revelada. Fuego sale por nuestra boca. Podemos hacer que llueva como Elías. Podemos hacer que caiga fuego del cielo. Nadie se nos enfrenta. Dice, el que venga a nosotros queriéndonos hacer daño, ese daño se va a volver contra él. Ujú. Entonces somos indestructibles. Ujú. Nosotros podemos andar por la tierra con la seguridad de que llevamos a Dios con nosotros. El creador del universo, el Dios todopoderoso, está aquí. Somos, Paz. esto está muy feo decirlo, pero somos mini dioses. Yo, Esto está fuerte, pero hay que entenderlo como Dios quiere. No vayamos ahora a pensar que somos nosotros, pero tenemos a Dios con nosotros y ese poder está. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos está en mí y está en ti, amén, porque está el espíritu de amén, poder. amén, amén. Mira, yo quería, ¿me dejas contar un testimonio? Sí, 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 prácticamente eso era lo que quería decir. Yo quería contar un pequeño testimonio, pero con respecto a lo que decía Natalia, por la necesidad de ahora, de la profecía ahora. Yo quiero decir, bueno, hace 40 años cuando me convertí, 42,
una vez estábamos testificando, mi iglesia era muy evangelística y invitaba a gente del extranjero y teníamos un equipo, creo que de Francia o de Inglaterra, y salíamos a los parques y hacíamos teatro, canciones y predicábamos. Yo acababa de convertirme, tenía 21 años, y llevaba pocos meses convertida y lloraba mucho por mis amigos. Yo venía del mundo hippie, entonces mis amigos no quisieron ninguno convertirse, pero yo les quería mucho, siempre he sido así, muy amorosa y tenía muchas amigas y bueno, pero ellos no les interesaba Jesús, porque ellos querían vivir pues así con la droga, con... Yo nunca me había drogado, ¿no? Ellos me decían, no lo necesitas. Yo pasaba el canuto, ellos se drogaban todos y yo lo pasaba así, no sabía ni fumar. No quise aprender a fumar. O sea que, bueno, yo estaba con ellos, pero lo que quiero decir es que me convertí y hasta cambié mi forma de vestir porque todos mis vestidos eran hippies y todo, y empecé a hablarles de Jesús y claro, salí a evangelizar con el equipo de Inglaterra, creo que era, y un día, el domingo, que era ya cuando se iba el equipo, porque yo había dado testimonio de mi conversión en la calle, y cuando yo le di testimonio de mi conversión en la calle, el líder de los ingleses recibió una profecía para mí. Entonces, yo no me la dijo, pero el último día que ellos ya se iban, yo no podía parar de llorar. Por lo que es por lo que tú dices que la profecía trae consolación. Y me daban versículos, nada. O sea, me daban versículos, pero no sabían lo que era, lo que estaba pasando. No era con discernimiento de Dios, ¿no? Eran versículos que eran buenos, claro, pero... Y yo no podía parar de llorar y mi llorar era intercesor, era de carga, porque se convirtieran mis amigos. Pero entonces ya cuando yo no podía parar de llorar, se había ido todo el mundo, estaba casi sola en la iglesia con 3 o 4 personas. Al final el líder inglés se acercó a mí con el pastor que sabía inglés y me dio una palabra profética. Me dijo, claro, fíjate, lo que me dijo aparentemente no era bueno, pero a mí me consoló, fíjate, porque era una profecía de parte del Padre. Él le dijo el Señor le dijo a él cuando yo testificaba que iba a sufrir mucho, pero que mi sufrimiento iba a llevar mucha gente a Cristo, que iba a ser para salvación. Y fue decirme esto y me consolé. Y yo pensaba, ¿y quién se consuela cuando tienes 21 años y te dicen que vas a sufrir mucho? Pero me consoló, o sea, no era en la mente natural, pero me consoló porque dije, vale, tiene propósito, no es en vano, tiene propósito. Y yo estaba llorando para salvación y él me contestó que se iban a salvar. O sea, era una profecía al dedo, ¿no? Y cuando la gente dice, a veces los cristianos me dicen, sí, pero todo el mundo profetiza cosas buenas y a nadie le profetizan que va a sufrir. Yo levanto la mano, pues sí, a mí me profetizaron eso, ¿sabes? Porque para que desmitifiquen que los profetas engrosan y que dicen solo cosas buenas. No, pues a mí me dijeron cosas malas que me consolaron, porque por lo que para el mundo es malo, para nosotros que pensamos en la vida eterna no es lo mismo. Y bueno, no sé si Nati lo ha oído, pero era por eso que creo que necesitamos la profecía a veces, que estamos confundidos. Sí, es verdad, es verdad. Mira, a mí me pasó en un retiro en Galicia, vino un profeta que ha fallecido, ya está con el Señor, Churrarín se llamaba, no sé si habéis oído hablar de él. Sí.
Churrarina, Churrarina. me suena, pero ahora no recuerdo. ¿Cómo se Bueno, llama? creo que era argentino o algo así. Me suena. Entonces, era un retiro para líderes, pero como yo estaba en una casa para chicas de voluntaria ahí, pues me llevaron. Ya sabes, a veces te encuentras en entornos que no perteneces a ellos, pero por casualidad te encuentras ahí No, porque el cariño, pero en Señor... una casa para chicas eres líder, sí. Ya, bueno, pero había un matrimonio y yo estaba pues como de apoyo, ¿no? Sí, sí, No era yo la líder. Pero bueno, a mí me llevaron pues porque era formación también. Y claro. entonces recuerdo que al final del retiro me puso las manos y me dijo, vas a recibir una bendición muy grande. Fíjate, solo me dijo eso. ¿Tú te crees que yo he estado 20 años indagando qué bendición sería esa que iba a recibir yo? ¿Y sabes cuál era? Pues La el Espíritu, familia. el testimonio de Jesucristo. Amén, Es este despertar, este espíritu despierto que amén, hace que comprendas, que entiendas. Esta es la bendición que hay en Apocalipsis. Y amén. yo de verdad animo a que lo leáis, aunque no entendáis muchas cosas, pero el Señor va a abriros el entendimiento porque es tiempo de que esas cosas que están ocultas sean reveladas. Estamos en los tiempos en los que se revela lo que a Daniel se le dijo. Mira, has colgado el vídeo de Daniel que no le he podido escuchar, pero le voy a escuchar. Lo que a Daniel se le dijo, sella estas palabras porque son para el tiempo del fin, Ujú, son para este tiempo. Entonces tenemos que indagar, tenemos que escudriñar las escrituras. El Señor no quiere que seamos ignorantes, que ujú. seamos sabios. Y es que dice que en este tiempo los entendidos Resplandecerán como las más, estrellas más en el sabiduría. firmamento. Amén, Entonces los sabios serán más sabios. Bueno, pues ahí, yo quiero que le deis ahí. amén. Bueno, te cuento que el libro de Daniel lo tenía que explicar en menos de, no sé si 30 minutos y yo usé más. O sea que es como un examen de teología que hice, pero que lo tenía que grabar, ¿vale? Entonces tenía que estudiar un libro y grabarlo. Y no llegué a estudiar la parte de la profecía final. Lo que llegué a estudiar era lo que era ser un Daniel En medio en de Babilonia. medio de Babilonia, que creía que era muy relevante. Entonces eso habla la del libro de Daniel, ¿no? No se mete en la profecía de Daniel, Ya, aunque es maravillosa. Eso era como para más, para más. sí. Otro episodio, otro Otro capítulo. episodio. Es que me pidieron en un tiempo límite, era un examen de teología. Pero como lo grabé, pues digo, ya lo subo, ¿sabes? Pues sí, sí, yo lo voy a ver, lo voy a ver. Vale. Ya se han ido todas. Bueno, no, Conchi, que Conchi nos está diga por ahí. algo, Conchi. Conchi, ¿Eh? cariño, espera, voy a apagar la grabación, oramos Vale, sí. y pedimos al Señor que todas las personas que oigan esto en diferido, que puedan entender que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo y que el libro de Apocalipsis no es un libro solo de tragedias, sino que es un libro para revelar quién es Jesucristo realmente. Amén. El Jesucristo poderoso al que le hemos entregado nuestra vida. Sean bendecidos todos los que oigan esta reflexión y les damos gracias al Señor por darnos vida y vida en abundancia y revelación, Aleluya. por el trato que le ha hecho a Paz y por cómo nos trata a cada uno y nos va enseñando. Amén. Señor, a Amén. cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén.